¿Alguna vez has sentido un vacío profundo que no puedes explicar? Esa sensación silenciosa, casi constante, de que algo en tu vida no encaja del todo, como si estuvieras viviendo a medias. Puede que lo hayas llamado ansiedad, confusión o cansancio emocional. Pero en el fondo sabes que es algo más. Es como si tu alma intentara decirte algo que no puedes ignorar por más tiempo. Lo que estás sintiendo no es un error ni una coincidencia. Es el inicio de un proceso mucho más profundo, el segundo despertar espiritual. Y si estás aquí leyendo esto, no es casualidad. Has sido llamado, no por palabras, sino por una fuerza invisible que ha comenzado a remover todo dentro de ti. El segundo despertar no es un simple cambio de perspectiva, es un terremoto interno. No llega para calmarte, sino para sacudirte, para desmantelar cada creencia que sostenía tu antigua versión de la vida. Es un viaje que te obligará a mirar hacia adentro, a cuestionarlo todo y a caminar por los rincones más oscuros de tu propia alma. A lo largo de este camino, experimentarás señales. No son metáforas ni ideas bonitas, son experiencias reales, a veces intensas, que pondrán a prueba tu fuerza, tu fe y tu disposición a soltar lo que ya no eres. Algunas de estas señales traerán claridad y propósito. Otras te confrontarán con tus miedos más profundos. Pero todas tienen un propósito: despertar en ti la verdad que llevas años intentando recordar. No todos están listos para este camino. Muchos se aferran a lo conocido, a lo cómodo, a la ilusión de seguridad. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya ha comenzado a cambiar. Y aunque no lo entiendas del todo, sabes que no hay vuelta atrás. Este no es un mensaje para convencerte, sino para recordarte. Porque dentro de ti ya lo sabes. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma ha decidido despertar. La única pregunta que queda es: ¿estás listo para escuchar lo que siempre ha estado esperando ser revelado? Hay un momento en la vida en el que todo parece estar en su lugar, y sin embargo, algo dentro de ti comienza a desmoronarse en silencio. Nada externo ha cambiado. Aún tienes una rutina, personas que te rodean, responsabilidades que cumplir. Pero por dentro, algo empieza a incomodarte. Es un vacío que no se llena con nada, una sensación de que la vida se ha vuelto repetitiva, automática, sin verdadero sentido. Lo que antes te motivaba ya no te mueve. Lo que antes te hacía feliz, ahora te deja indiferente. Y entonces comienzas a preguntarte: ¿esto es todo? ¿Esta es realmente la vida que vine a vivir? Ese vacío no es una falla, no es debilidad ni depresión. Es el susurro de tu alma, intentando llamar tu atención. Es el primer signo del segundo despertar, la grieta inicial por donde comienza a filtrarse una verdad mucho más grande. La mayoría lo ignora, lo tapan con ruido, con distracciones, con relaciones vacías, con ocupaciones que llenan el día, pero no el espíritu. Pero tú has llegado más lejos. Has sentido esa inquietud crecer. Has empezado a cuestionar, a mirar el mundo con otros ojos, y eso lo cambia todo. Este vacío no es tu enemigo. Es una llamada sagrada al inicio de tu transformación. Es el espacio que se abre dentro de ti para recibir algo nuevo, más verdadero, más alineado con tu propósito. Pero antes de que lo nuevo llegue, es necesario soltar lo que ya no vibra con quien te estás convirtiendo. Es incómodo, sí, es confuso, pero también es el momento más honesto de tu vida, cuando ya no puedes seguir mintiéndote, cuando sientes que algo en ti quiere despertar. El segundo despertar no irrumpe con ruido, ni con señales grandilocuentes que interrumpen tu vida de forma dramática. Por el contrario, se manifiesta como una incomodidad silenciosa,
casi imperceptible al principio, que se va instalando poco a poco en tu interior. Es una sensación de que algo no encaja, de que por más que intentes seguir con tu rutina diaria, hay una voz dentro de ti que comienza a susurrar, cada vez con más insistencia, que algo debe cambiar. Este llamado no es evidente, no se presenta con claridad ni se impone como una verdad absoluta. Al contrario, se desliza entre los momentos cotidianos, una conversación que deja un eco en tu mente, una coincidencia que te parece demasiado precisa, una emoción inexplicable que se instala sin previo aviso. En apariencia, todo sigue igual, pero dentro de ti sabes que no lo está. Esa inquietud que sientes, esa incomodidad sin causa aparente, es una señal de que el universo está tratando de comunicarse contigo. No lo hace a través del ruido, sino a través del alma. Y para oírlo, necesitas silencio, atención y honestidad contigo mismo. Porque este llamado no busca convencerte, busca que recuerdes. Recuerdes quién eres, lo que viniste a hacer y todo lo que has dejado de escuchar por vivir hacia afuera. Es fácil ignorarlo. De hecho, la mayoría lo hace. Prefieren creer que es estrés, que es agotamiento, que es una fase más. Se aferran a explicaciones lógicas para no mirar hacia adentro, para no detenerse y cuestionar el rumbo de su existencia. Pero llega un momento en que ya no puedes seguir fingiendo. Cuando el llamado se vuelve tan claro, tan íntimo, que no escucharlo se convierte en una traición a ti mismo. El universo no te grita, susurra. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya empezaste a oírlo. Quizá no entiendes lo que dice, quizá aún dudas si es real, pero algo en ti ya despertó. Algo en ti ya sabe que este desajuste interior no es un error, sino el comienzo de una transformación profunda. La pregunta no es si el llamado existe. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo y a responder, porque una vez que lo haces, una vez que reconoces esa voz sutil dentro de ti, ya no hay vuelta atrás. Lo que viene después no será fácil, pero será real, y en ese camino, por fin, comenzarás a recordar quién eres. A medida que avanzas en el segundo despertar, algo curioso comienza a suceder. Eventos que antes pasaban desapercibidos ahora capturan tu atención con una intensidad distinta. Números repetidos que aparecen constantemente, canciones que parecen responder a tus pensamientos, encuentros con personas que llegan justo en el momento indicado, frases que resuenan como si fueran escritas para ti. A esto se le conoce como sincronicidad, y no es casualidad. Las sincronicidades son uno de los primeros lenguajes que el universo utiliza para confirmar que estás en el camino correcto. No son simples coincidencias ni señales superficiales, son respuestas. Confirmaciones silenciosas de que hay una inteligencia superior alineando las piezas de tu vida para llevarte hacia donde necesitas estar. No se pueden controlar ni predecir, pero cuando aparecen, sabes, aunque no puedas explicarlo, que son importantes. Al principio puede que intentes racionalizarlas. Puedes pensar que son producto de tu imaginación o que estás buscando sentido donde no lo hay. Sin embargo, el segundo despertar despierta también tu percepción. Tu intuición comienza a fortalecerse y esa conexión con lo invisible te permite ver con claridad lo que antes pasaba inadvertido. Las sincronicidades se convierten entonces en recordatorios constantes de que nada ocurre por azar y de que cada pequeño detalle puede ser una guía disfrazada. Pero estas señales no son solo confirmaciones, también son pruebas. Cada sincronicidad que eliges ignorar es una oportunidad que se desvanece. No basta con verlas, es necesario actuar en consecuencia,
confiar en lo que sientes, incluso si no entiendes del todo hacia dónde te están llevando. Porque cada una representa un cruce de caminos, el de seguir como hasta ahora, o atreverte a responder a un llamado mayor. Estas manifestaciones no le ocurren a cualquiera. Se presentan a quienes están listos para comenzar a ver la vida desde otra dimensión, más profunda, más conectada, a quienes han abierto la puerta a una nueva percepción de la realidad. Y una vez que comienzas a verlas, ya no puedes cerrar los ojos. Algo dentro de ti cambia y sabes que el universo no solo está presente, está participando activamente en tu evolución. La gran pregunta no es si estás viendo las señales. La verdadera pregunta es, ¿estás prestando atención? Una de las señales más desconcertantes del segundo despertar es el aislamiento. De pronto, comienzas a sentirte desconectado del mundo que te rodea. Las conversaciones que antes te interesaban ya no te dicen nada. Las personas con las que compartías tu día a día empiezan a sentirse lejanas. Incluso las relaciones más cercanas comienzan a desvanecerse en una distancia que no siempre es física, pero que se percibe con una claridad dolorosa. Este aislamiento no es un castigo, tampoco es producto del azar. Es un movimiento sagrado del universo que empieza a separarte de todo aquello que ya no resuena con tu nueva frecuencia interior. Tu energía está cambiando y con ella cambia también tu entorno. Lo que antes te nutría, ahora te pesa. Lo que antes te hacía sentir seguro, ahora te limita. Y aunque este proceso puede ser confuso y doloroso, es necesario para que la transformación pueda ocurrir sin interferencias. En esta etapa, muchas personas luchan contra la soledad, intentan regresar a lugares que ya no sienten como suyos, forzar vínculos que ya no vibran con verdad, pero cuanto más lo hacen, más evidente se vuelve el desajuste. Porque el aislamiento espiritual no está diseñado para castigarte, sino para purificarte, para llevarte al único espacio donde las respuestas pueden encontrarse, dentro de ti. Es en ese silencio profundo, en esa aparente soledad, donde comienza a revelarse tu verdadera voz interior. Allí donde no hay máscaras, ni exigencias externas, ni distracciones que ocupen tu mente. Es allí donde el alma habla con claridad. Y muchas veces, por primera vez, puedes escucharla sin interrupciones. Este proceso no es cómodo. Puede doler. Puede parecer que estás perdiéndolo todo. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que estás siendo vaciado de lo que ya no necesitas para que pueda entrar en ti lo que realmente te pertenece. El aislamiento es el espacio donde se gestan los grandes despertares. Es el desierto que antecede a la tierra prometida. Es el retiro forzado que precede a la expansión real. La gran lección de esta etapa es aprender a estar contigo mismo sin miedo, sin ruido y sin máscaras. Aprender a diferenciar la soledad de la desconexión y confiar en que al otro lado de esta aparente distancia te espera una vida más auténtica, más alineada, más verdadera. Porque lo que parece soledad es en realidad preparación, y quien sabe estar solo con su alma, nunca más estará perdido. Tras el aislamiento, cuando el ruido del mundo comienza a desvanecerse, llega un momento aún más desconcertante: el silencio. No se trata solo de la ausencia de sonido, sino de un vacío interno que lo abarca todo. Ese silencio no es externo, es existencial. Llena los espacios donde antes había palabras, planes, certezas. Al principio lo resistes, te inquieta, buscas distraerte, llenar el vacío con cualquier cosa, conversaciones, pantallas, ruido, pero ninguna distracción parece suficiente, porque este silencio no viene a ser ignorado, viene a ser escuchado. Es un silencio distinto a cualquier otro que hayas experimentado. No es simple, ni pasivo. Es un espacio activo, denso, casi sagrado,
en el que todo lo superficial se disuelve y solo queda lo esencial. Allí, en ese terreno virgen de tu interior, es donde la voz de tu alma finalmente puede hablar. Y lo que tiene para decirte no siempre es cómodo. Este silencio puede confrontarte con todo aquello que evitaste: emociones reprimidas, decisiones postergadas, verdades no dichas. Puede traerte memorias que creías olvidadas y preguntas para las que aún no tienes respuestas. Pero también, y quizás por eso mismo, es en ese silencio donde se revela tu verdad. Porque solo cuando el mundo se calla, puedes comenzar a oír quién realmente eres. En esta etapa, el ego se siente inseguro, acostumbrado a definirse por el hacer, por la identidad construida, por la validación externa, se encuentra sin referencias. Es entonces cuando te das cuenta de cuánto habías vivido en función del ruido y cuán poco habías habitado tu propio centro. El silencio profundo no es vacío, es portal. Es el umbral entre la vieja versión de ti y la nueva conciencia que está emergiendo. Es la pausa necesaria entre lo que fuiste y lo que estás por ser. Y aunque al principio parezca oscuro o solitario, es en ese espacio donde se enciende la chispa más auténtica de tu despertar. Aceptar este silencio es un acto de valentía. No todos lo logran. Muchos huyen antes de cruzar el umbral, regresando al ruido que conocen, por miedo a la verdad que el silencio revela. Pero quienes se atreven a habitarlo, descubren una conexión interior tan profunda que ya no necesitan llenar vacíos con distracciones externas. Porque en ese silencio es donde finalmente recuerdas que nunca estuviste solo. Solo estabas esperando oírte. Cuando atraviesas el umbral de tu sombra, algo profundo comienza a activarse dentro de ti. Es como si una parte dormida de tu ser despertara y comenzara a ver el mundo desde otra frecuencia. Lo cotidiano ya no se percibe igual. Tu forma de entender la realidad se expande y con ella se abren nuevas vías de percepción, sueños intensos, intuiciones inesperadas y visiones que rompen con la lógica habitual. Empiezas a soñar con una claridad inquietante. Imágenes, símbolos y escenarios que no parecen simples creaciones de tu mente, sino mensajes velados que buscan transmitirte algo que aún no comprendes del todo. A veces despiertas con el corazón latiendo con fuerza, con lágrimas en los ojos, o con la sensación de haber vivido algo real, aunque tu cuerpo no se haya movido de la cama. Esos sueños no son ilusiones, son revelaciones. Junto a ellos, tu intuición se agudiza. Ya no necesitas explicaciones racionales para saber cuándo algo está bien o no. Hay decisiones que comienzas a tomar desde el sentir profundo, sin saber por qué, pero sabiendo que es lo correcto. Es una certeza silenciosa que surge desde el alma, una brújula interna que empieza a guiarte con más precisión que cualquier consejo externo. Y en medio de todo esto, a veces llegan las visiones. No siempre como imágenes nítidas o escenas místicas, sino como flashes, destellos de comprensión, momentos de conexión que trascienden el tiempo y el espacio. Puedes estar caminando, meditando o simplemente en silencio, y de pronto aparece una idea, una imagen, una sensación tan poderosa que cambia tu forma de ver las cosas en un instante. Nada de esto es fantasía, es el lenguaje del alma, del universo, hablándote desde niveles que antes no podías escuchar. Estás accediendo a una conciencia más amplia, y eso conlleva una gran responsabilidad. Aprender a confiar en lo que sientes, incluso cuando no puedes explicarlo. No todos comprenderán lo que estás experimentando. Muchos te mirarán con escepticismo. Otros lo llamarán coincidencia, imaginación, sugestión. Pero tú sabes que hay algo más, porque lo estás viviendo,
sintiendo, atravesando. Y aunque a veces pueda asustarte, sabes que no estás perdiendo la razón. Estás recuperando tu conexión con lo invisible. Esta etapa no exige que entiendas todo, sino que te entregues, que escuches con atención lo que el universo intenta mostrarte, que dejes de buscar respuestas afuera y empieces a honrar las que ya están naciendo dentro de ti. Porque los sueños que llegan, las intuiciones que sientes y las visiones que aparecen no vienen para entretenerte, vienen a prepararte, vienen a revelarte la verdad que tu alma ha estado esperando recordar. A medida que avanzas en el proceso del segundo despertar, comienzas a percibir que no estás solo, incluso cuando no hay nadie alrededor. Es una sensación sutil pero inequívoca, una vibración en el aire, un escalofrío sin causa aparente, un cambio en la energía de una habitación. A veces es un susurro invisible, otras veces una fuerza suave que te acompaña sin decir palabra. El mundo espiritual empieza a revelarse, no como una fantasía, sino como una realidad paralela que siempre estuvo allí, esperando que estuvieras listo para percibirla. Estas presencias no son producto de la imaginación ni alucinaciones del cansancio. Son energías. Algunas son guías, entidades benévolas que te acompañan con respeto y paciencia, actuando como faros en medio del proceso de transformación. Otras, en cambio, se presentan como pruebas, como sombras externas que reflejan las internas, confrontándote con tus propios temores aún no resueltos. Todas ellas, sin excepción, responden a tu frecuencia energética, a lo que emanas, a lo que estás preparado para ver y sostener. Al principio, este contacto puede ser desconcertante. Te preguntas si lo que estás sintiendo es real, si estás cruzando un umbral del que no podrás volver. Y en cierto modo, sí, estás accediendo a una dimensión que escapa a la lógica, pero que resuena profundamente con el alma. Estás comenzando a leer un lenguaje que no se escribe con palabras, sino con vibración, intención y presencia. No todas estas manifestaciones son espectaculares ni evidentes. A veces es un objeto que cambia de lugar, una vela que parpadea sin viento, una sensación repentina de ser observado con amor o incomodidad. Pero más allá de las formas, lo esencial está en la apertura que ocurre dentro de ti. Tu percepción se expande, y con ella tu responsabilidad también. Porque conectar con el mundo espiritual no es un juego ni un escape, es un compromiso. Es aceptar que la realidad es mucho más vasta de lo que los sentidos físicos pueden abarcar y que tú estás en medio de ese misterio, no como un espectador, sino como parte activa del todo. Tu energía, tus intenciones, tus pensamientos y emociones generan impacto. Y cuanto más despierto estás, más claro se vuelve este poder. Por eso, esta etapa no solo te invita a percibir lo invisible, sino a relacionarte con ello desde el respeto, la humildad y la claridad interior. No todo lo que se presenta debe ser aceptado. Algunas presencias exigen discernimiento, límites y firmeza espiritual. Otras, en cambio, te recordarán quién eres cuando tú lo hayas olvidado. Cuanto más te alineas con tu verdad, más se abre este canal. Lo invisible responde al llamado del alma, y no lo hace para confundirte, sino para guiarte, para que entiendas que nunca has estado solo, que hay fuerzas a tu favor, y que estás siendo sostenido incluso en los momentos en los que sientes que ya no puedes más. Porque el despertar no solo se trata de comprender, también se trata de recordar que eres parte de un tejido mayor y que el mundo espiritual no está allá afuera. Está en ti, contigo y a tu alrededor todo el tiempo. En algún punto del segundo despertar,
Incluso antes de que lo comprendas racionalmente, tu cuerpo comienza a mostrar señales. No se trata de una enfermedad diagnosticable ni de un agotamiento común. Es un cansancio denso, profundo, que no se alivia con dormir ni con descanso superficial. Es como si llevaras una carga invisible sobre los hombros, un peso que te acompaña desde dentro y que no sabes cómo soltar. Este cansancio no es casual, es sagrado. Es el reflejo físico de un proceso espiritual intenso que está ocurriendo dentro de ti. Tu alma está liberando antiguos patrones, memorias, heridas y estructuras que ya no forman parte de quien te estás convirtiendo. Y todo eso, aunque no lo veas, requiere una enorme cantidad de energía vital. Lo que antes se almacenaba en silencio en lo profundo de tu ser, ahora está siendo movido, transmutado, reestructurado. No es solo tu mente la que se está expandiendo, es tu energía completa la que está siendo recalibrada. Y como el cuerpo es el contenedor de tu alma, él también se ve afectado. Cada célula está reaccionando al nuevo nivel de conciencia que estás alcanzando. Este agotamiento puede venir acompañado de dolores específicos. El cuello y los hombros, como si cargaras responsabilidades invisibles. La cabeza, como si estuviera procesando más de lo que puede sostener. El pecho, donde reside tu centro emocional, puede sentirse oprimido, como si algo intentara liberarse desde adentro. Ninguno de estos síntomas es al azar. Cada uno habla de lo que estás soltando, de lo que estás sanando. Aquí es donde muchos se frustran. Intentan seguir con la misma velocidad de siempre. Se fuerzan a ser productivos. Se exigen normalidad en medio de un proceso que es todo menos normal. Pero el segundo despertar te invita, te exige otra cosa. Escucha, descanso, entrega. No es tiempo de rendir más, es tiempo de soltar más, de confiar en que tu cuerpo sabe lo que está haciendo y que necesita espacio para acompañar el viaje que tu alma ya inició. Este cansancio, aunque debilitante, es también una oportunidad. Es la señal más clara de que algo profundo está ocurriendo en ti. Y en lugar de resistirlo, lo que transforma es tu capacidad de abrazarlo, de detenerte, de cuidarte, de nutrirte desde lo más esencial. No como una evasión, sino como un acto de amor hacia ti mismo. Porque este cansancio no solo te está vaciando de lo viejo, también te está preparando para sostener la energía de lo nuevo, de tu propósito, de tu luz, de la expansión que está por venir. A cierta altura del segundo despertar, cuando ya has atravesado el vacío, el silencio, la sombra y el agotamiento, surge un campo de batalla invisible, pero profundamente real. Una lucha interna que te confronta con todas tus polaridades. No es una guerra externa, no es un conflicto con el mundo. Es un enfrentamiento entre partes de ti que ya no pueden coexistir como antes. Por un lado está la luz, esa parte de ti que quiere expandirse, liberarse, abrazar su propósito. Esa voz interna que anhela paz, autenticidad, plenitud. Por el otro lado está la oscuridad, tus miedos, tus dudas, tus resistencias, las creencias que te han sostenido durante años, pero que ya no encajan con lo que estás recordando ser. Esta dualidad no aparece para castigarte. Aparece porque ha llegado el momento de elegir conscientemente quién vas a ser. Es común sentirte dividido. Una parte de ti quiere dar el salto, dejar lo viejo atrás y rendirse al proceso. Pero otra parte se aferra al control, al miedo, al confort de lo conocido. En esta fase, puedes experimentar una intensa inestabilidad emocional, días de claridad profunda seguidos por días de confusión total, momentos de inspiración acompañados por momentos de duda paralizante. No es un retroceso, es una prueba de fuego,
Estás en medio de un reordenamiento interno donde la sombra y la luz deben dejar de pelear para comenzar a integrarse. Muchos creen que el despertar es solo ascender hacia lo luminoso, pero la verdadera expansión implica mirar de frente tu oscuridad y elegir abrazarla. No se trata de eliminar tus partes rotas, sino de aceptarlas, entender por qué existen y permitir que te enseñen lo que vinieron a mostrarte. Porque solo quien ha caminado por su sombra puede sostener su luz sin perderse en el ego o en la ilusión. Esta lucha interna es un rito de paso, una alquimia que transforma tu interior. No porque derrotes un lado, sino porque encuentras la fuerza para reconciliarlos. Cuando dejas de resistirte y comienzas a observar con compasión cada parte de ti, la luminosa y la oscura, te das cuenta de que ambas forman parte de tu verdad. Es en esta integración donde nace tu verdadera identidad espiritual. Ya no como una imagen perfecta que proyectas al mundo, sino como una conciencia auténtica, capaz de habitar toda su humanidad sin esconderse. La luz deja de ser una meta y se convierte en un estado de presencia que incluye todo lo que has sido, lo que eres y lo que estás sanando. Este no es el final de la lucha, pero sí es el principio de tu madurez espiritual. La etapa donde dejas de huir de ti mismo y comienzas a habitarte por completo. Porque la verdadera fuerza no viene de negar tu oscuridad, sino de amarla sin miedo, de caminar con ella hacia la luz, sabiendo que ambas te pertenecen. Uno de los signos más claros de que el segundo despertar está ocurriendo en ti es la desintegración de lo que alguna vez consideraste estable. Personas que eran parte esencial de tu vida comienzan a alejarse. Relaciones que creías permanentes se diluyen sin explicación aparente. Proyectos que te motivaban pierden sentido. Y hasta sueños antiguos que un día te definieron, ahora se sienten ajenos, lejanos, casi vacíos. Esta ruptura no es casual, no es castigo. Es parte natural del proceso de transformación. El universo, en su infinita sabiduría, comienza a despejar el camino para que puedas caminar más liviano, más alineado, más verdadero. Lo que se cae no es un error. Es todo aquello que ya no vibra con quien estás destinado a ser. Y aunque lo comprendas desde la conciencia, emocionalmente sigue doliendo, porque soltar duele. Duele cerrar ciclos sin despedidas, alejarse de lo familiar, ver cómo la vida que construiste comienza a tambalearse. Pero es justamente esa incomodidad la que te empuja hacia adelante, porque si no se rompiera lo viejo, jamás abrirías espacio para lo nuevo. Es en esta etapa donde el ego más se resiste. Intenta aferrarse a lo que conoce, intenta reconstruir lo que ya se ha roto. Pero el alma sabe que este derrumbe es sagrado, que todo lo que estás perdiendo ahora está siendo reemplazado por algo mucho más alineado con tu verdad. La clave está en confiar en que la vida no te está quitando nada, sino liberándote de lo que ya no necesitas. Y mientras el suelo parece desvanecerse bajo tus pies, comienza a nacer algo que no habías sentido con tanta claridad. La certeza de que lo que permanece, lo que resiste este proceso, lo que sobrevive al caos, es auténtico, es real, es tuyo. Este filtro natural te muestra quién está contigo por resonancia y quién estaba por costumbre. ¿Qué ideas eran tuyas y cuáles heredadas? ¿Qué partes de ti necesitan morir para que puedas finalmente renacer? Es una limpieza profunda del alma, un reinicio total, un fuego que lo consume todo, pero no para destruirte, sino para purificarte. Y sí, habrá duelo, habrá nostalgia por lo que ya no es, pero detrás de cada despedida, detrás de cada puerta que se cierra, hay una nueva posibilidad abriéndose, esperando que estés lo suficientemente liviano como para cruzarla. La gran lección de esta etapa no es aprender a perder,
sino a soltar con conciencia, sabiendo que todo lo que verdaderamente te pertenece no puede ser destruido, solo se transforma. Y en esa transformación te liberas, porque el despertar no solo te muestra lo que eres, también te revela todo lo que ya no necesitas seguir siendo. Después de atravesar la oscuridad, de perder estructuras, de ver cómo lo que te sostenía se derrumba para dar lugar a lo nuevo, algo comienza a revelarse con claridad silenciosa: tu propósito. No llega como una voz externa ni como una meta definida por el mundo. Llega como una certeza interior, como un fuego suave pero firme que se enciende en el centro de tu pecho. Empiezas a comprender que no viniste a esta vida solo a sobrevivir, ni a encajar, ni a cumplir expectativas. Viniste a recordar quién eres, a ocupar un lugar único en el tejido sagrado del universo. Ese propósito no siempre tiene nombre inmediato, pero lo sientes. Te llama. Se manifiesta como un impulso constante de contribuir, de transformar, de crear algo que vaya más allá de ti. A veces aparece como una idea que no puedes soltar, otras como un deseo profundo de ayudar, sanar, enseñar, guiar. No importa la forma, lo esencial es que ya no puedes vivir dormido. Tu alma ha despertado y ahora exige autenticidad, dirección, coherencia. Todo lo que has vivido hasta ahora, el dolor, las pérdidas, las preguntas, los silencios, fue preparación. Este propósito no siempre será cómodo. Requiere entrega, responsabilidad y muchas veces coraje para caminar caminos distintos. Pero también traerá paz, porque cuando haces lo que tu alma vino a hacer, el universo conspira contigo. Las personas adecuadas llegan, las puertas se abren, las fuerzas invisibles se alinean, y ahí, en ese punto, entiendes que todo lo que atravesaste tenía un sentido, que no estuviste solo, que fuiste guiado paso a paso hacia la verdad de tu existencia. Si has sentido cada palabra como un eco de tu propia historia, es porque este mensaje no vino a ti por casualidad. Estás siendo llamado, no a una idea, sino a una transformación. Ya no puedes ignorarlo. Tu alma ha hablado. La única pregunta es: ¿estás listo para el próximo nivel de tu despertar?